Recientemente hemos encontrado un artículo sobre el lugar más económico para vivir aquí en los Estados Unidos y resulta que se encuentra nada más y nada menos que aquí en el estado de North Carolina. Así que si quieres saber cuál es ese lugar y por supuesto cuánto necesitas para vivir allí, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Recientemente nos encontramos con un artículo que hablaba sobre la ciudad más económica para vivir en los Estados Unidos y nos sorprendió que esta ciudad se encuentra en Carolina del Norte. Se trata de la ciudad de Hickory, así que nos dedicamos a investigar por qué y cuáles eran las razones de nombrar esta ciudad por este artículo como la más económica para vivir en los Estados Unidos. Y aquí te traemos toda la información. Así que quédate hasta el final de este video para que sepas si esta sería tu mejor opción para vivir en los Estados Unidos. Comencemos. Es que la noticia es de Univision North Carolina o Univision 40 y dice así: conoce Hickory, la ciudad de Carolina del Norte más barata para vivir en los Estados Unidos, y dice que el coste medio de una casa es de $219,950 en comparación con el coste nacional, que es $383,883. Se puede adquirir una casa en Hickory al 57% menos del coste medio de los Estados Unidos. Así que definitivamente ese es uno de los primeros datos muy importantes si te quieres mudar para Hickory. Y si te preguntabas dónde queda Hickory aquí en Carolina del Norte, déjame decirte que se encuentra en el condado Catawba y nada más y nada menos se encuentra a 1 hora de distancia de Asheville, de Charlotte y por supuesto de Winston-Salem. Así que definitivamente está muy bien ubicado si quieres disfrutar de esas otras 3 ciudades tan renombradas aquí en el estado. Bien, y siguiendo con los datos, amigos, déjame decirle que el alquiler mensual en Hickory es de $743 al mes. La tasa de desempleo es del 8.2% y el salario anual es de $44,470 al año. Así que me parece que son unos buenos números para vivir en un pueblito tan económico como ese y que está tan cerca de unas fuentes de empleo como puede ser Charlotte o el mismo Greensboro. ¿Y qué hace Hickory de especial o qué la convierte en un lugar muy especial? También es conocida como el lugar de nacimiento de las estrellas de la NASCAR. Sí, chicos, ¿por qué? Porque ya se encuentra la pista corta más rápida de todos los Estados Unidos. Así que ese datito tienes que tenerlo presente si te piensas mudar a Hickory, ya que muchas estrellas de otros deportes han tomado a Hickory como su lugar ahora de residencia. Si te preguntabas cómo es la vida acá en Hickory, por supuesto, déjame darte unos pequeños datos. Una de las grandiosas virtudes que tiene Hickory es que está cerca de las montañas. Al estar cerca de las montañas puedes contar con unos espectaculares lugares para ir a pasear, a caminar. Obviamente vas a disfrutar de estas montañas tanto en invierno como en verano. También está el río Catawba para hacer actividades deportivas de rapid o simplemente ir a pasear en canotaje o ir a pescar. La verdad que estas bellezas que tiene Hickory son inconfundibles, ya que la belleza de este lugar son sus mejores atributos. Bien, chicos, y seguramente te estarás preguntando dónde voy a trabajar ahí en Hickory. Por supuesto, hay muchos almacenes de empresas grandes que están buscando almacenistas, personas que empaqueten. También tenemos los restaurantes más grandes conocidos como puede ser el Barrett, que está pagando en este momento, que veo que está pagando $19 la hora. Está UPS, que está pagando $20 la hora. También tenemos aquí una empresa de real estate que está buscando ayudantes que empieza desde $19.50 la hora. Y por supuesto, si quieres algo más grande, más hacia tu profesión, recuerda que Charlotte está muy cerca, apenas a 1 hora de distancia. Así que trabajo para vivir en Hickory vas a conseguir. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante, y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis y por supuesto si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Hablemos de los contras. Si eres de los que te encanta ir de fiesta como esta gente que está aquí a mis espaldas, déjenme decirles que lamentablemente en Hickory no van a contar con unos establecimientos hasta altas horas de la noche. Tal vez durante el día sí va a ser chévere, pero a determinada hora pues te tendrás que ir a casita. Además, si no te gusta el frío, tal vez Hickory no sea lo ideal para ti, porque resulta que los inviernos son bastante fuertes y las nevadas son bastante constantes. Así que tal vez la mejor opción para ti, sobre todo los días nevados y en las noches, será ver Netflix y pedir una pizza.
¿Sabías que Hickory ha sido galardonada 3 veces por All America City y fue reconocida en el 2018 por National Geographic Travel como una de las mejores ciudades pequeñas de Estados Unidos? Además, Hickory fue reconocida por la revista Forbes por ser la primera en el país con los costos comerciales más bajos, un 25% por debajo del promedio de los Estados Unidos. Y si hablamos del transporte público, déjenme decirles que sí existe, pero es bastante deficiente. Así que definitivamente tu mejor opción va a ser comprarte un carrito para que puedas andar por toda la ciudad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bella! Si quieres estar al día de dónde estamos grabando todos estos videos para ti, por supuesto debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, como lo son Instagram, Facebook y por supuesto nuestro TikTok. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta información del lugar más económico para vivir en los Estados Unidos, que se encuentra aquí en Carolina del Norte. Así que recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis, y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.